Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este que es su canal. El día de hoy les traigo una historia y es la historia bíblica de Job. Job fue conocido como uno de los guerreros de la fe. En el libro de Job se narra la historia de un hombre llamado Job con una virtud, convicción y fe, que Dios nunca le dio la espalda, ni tampoco culpó a Dios por todos sus problemas y sufrimientos, así como aflicciones que le sobrevinieron en cuestión de días. En la historia, vemos que Dios siempre tuvo un plan y nunca abandonó a Job en medio de su dolor. De igual manera, Dios restaura por completo la vida de Job, dándole el doble de todo lo que poseía. Este libro es conocido posiblemente como el más antiguo de la Biblia y su nombre se basa en el personaje principal, un hombre llamado Job, quien era una persona con muchísimas riquezas materiales, pero también contaba con una fe en Dios, aún mucho mayor que todas las riquezas terrenales que él podía tener en el mundo. En el primer versículo de la Biblia, podemos ver que Job es descrito como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. En la historia, vemos que el diablo viene a Dios para decirle que la única razón por la que Job tenía tanta fe es porque Dios le había permitido tener grandes riquezas y le había otorgado un gran favor, y no por la virtud de su fe. Y también dudaba de que su fe fuera genuina. Así que el diablo le dijo a Dios que tan solo le quitara toda la riqueza material que Job tenía y que seguramente iba a renunciar a su fe. Así que Dios le dio permiso al diablo de quitarle todas sus riquezas. Solo le puso una condición: que no le tocara la vida. En cuestión de un día, Job recibió una noticia muy mala, informándole que todo su ganado, sus siervos y aún sus hijos habían muerto. Esto debido a terribles acontecimientos repentinos. Al escuchar tales cosas, Job rompió sus vestiduras y se cortó el cabello de la cabeza, pero aún así se humilló ante Dios en oración. El diablo se presenta nuevamente frente a Dios solamente para decirle que si tan solo le permitiría que Job sufriera dolores, así como agonías físicas, entonces seguramente Job renunciaría a su fe. Dios, estando seguro del carácter y la virtud de fe de Job, permitió que la salud fuera afligida, con la misma condición: no podía tocarle la vida. Rápidamente el cuerpo de Job fue cubierto por llagas en su totalidad, y fue en ese momento que la esposa de Job le dijo que era mejor que maldijera a Dios y que debería de morir en lugar de vivir así. Pero Job contestó: aceptemos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. 3 de los amigos de Job, que eran muy cercanos, llegaron con él para brindarle apoyo y se sentaron en silencio junto a él por 7 días, en reverencia a su duelo, a su dolor y a su pérdida. En ese 7º día que Job volvió a hablar, cada uno de los 4 hombres le empezaron a compartir las reflexiones de los problemas de Job. Job incluso maldice el día en que nació y compara la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Con todo esto, Job lamenta que su nacimiento haya sido en la oscuridad y desea no haber nacido, pues él cree que la vida solamente incrementaría su sufrimiento. Su amigo Elifaz le responde que aunque Job en el pasado había ayudado a mucha gente con su dolor, él nunca había experimentado tal dolor. Elifaz concluye con sus pensamientos diciendo que lo más seguro es que su dolor se debe a algún pecado que había realizado, y le recomienda que busque el favor de Dios. Sus otros 2 amigos, Bildad y Zofar, concuerdan que todo el dolor de Job se debe a tal vez causa de alguna maldad que provocó la ira de Dios, por lo que debe
de procurar actuar de una manera mucho más pura e inocente. De la misma manera, su amigo Bildad le sugiere que los hijos de Job, por causa del comportamiento, fueron condenados a sí mismo. Para terminar la discusión, Zophar termina diciendo que a pesar de su sufrimiento y de su pérdida, puede ser que Job merezca aún más sufrimiento del que ya está experimentando. Cabe mencionar que ya había perdido todas sus riquezas y a todos sus hijos, y ahora estaba siendo mermado físicamente. Al escuchar toda y cada una de las opiniones de sus compañeros, Job se enojó tanto que termina llamándoles médicos inútiles, forjadores de mentiras. Job procede a preguntarse por qué Dios juzga a las personas por su comportamiento cuando Él tiene todo el poder para cambiarlo y para perdonarlo. Job no lo entiende y sigue perplejo. Está confundido para poder entender cómo un hermano puede satisfacer la justicia de Dios, ya que sus caminos son misericordiosos y sobrepasan también la comprensión humana. Job solamente dice que Dios no puede ser burlado y que aunque él no se conoce a sí mismo lo suficiente como para poder defender el caso frente a Dios, lo único que dice es que desearía que alguien pudiera ser el mediador entre él y Dios, o ser mandado a Seol. Job cree fervientemente que hay un testigo o un redentor en el cielo que testifica las causas de su integridad. El sufrimiento es demasiado para Job, por lo que se vuelve amargado, ansioso y también con mucho miedo. Job deplora la injusticia con la que mucha gente vive sin que Dios los rectifique, mientras él y muchas otras personas viven con una rectitud, pero sufren, por lo que quieren ver a Dios cara a cara y protestar, pero físicamente no lo pueden encontrar. Job continúa argumentando que la sabiduría es ajena a los humanos, pero que aún así va a seguir buscando sabiduría y temor de Dios, y seguir evadiendo el mal. Eventualmente, Dios interviene en la plática y le dice a Job que sea muy valiente, y le explica varios detalles sobre la creación. Al darse cuenta, Job, de que la persona que tiene enfrente es Dios, se postra y reconoce el poder infinito de Dios y acepta las restricciones de su entendimiento humano. Y la respuesta de Job le agrada a Dios, pero se queda enojado con los compañeros de Job por haber dado un mal consejo. Pero Job interviene por ellos y Dios los perdona. Dios procede a restaurarle la salud y la vida de Job, dándole el doble de riqueza que tenía antes y una nueva familia. En esta historia, vemos que Job nunca renunció a su fe, transformándose en un gran ejemplo de fe en Dios, en medio de todas las pruebas y de todos los sufrimientos. Sin duda alguna, Job, hasta el día de hoy, es un ejemplo, es un guerrero de la fe. Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba. Nos pueden dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.